Obviamente, cuando toda esa situación se estaba dando, yo sabía que si levantaba mi voz, en cierta manera, era muy probable que no fuera a clasificar, ¿no? El Miss Universo más controversial en la historia. Ahí tenía que haber estado como finalista Miss Puerto Rico. Así es. La de Chile era una de las mujeres más bellas en el mundo, tenía que estar allí presente. Miss Latina, que era dominicana, era una de las más bellas. Hermosa. Y no la metieron en las últimas 10. Así es. Por otro lado, fue la mejor representación de mujeres latinas que ha habido bellas en la historia. Yo creo que en Miss Universo no ha habido tanto. Costa Marfil, mucha gente decían que debía haber ganado, dicen que debió haber ganado Miss Venezuela, pero, señores, la de México también era bella y felicidades a México. Pero esto ha sido una controversia desde el principio inmensa. Hoy estaba viendo canales de India donde dice que estaban diciendo que quizás no debería ir Miss India más a Miss Universo. Tailandia, que era bella, que terminó segunda. Tailandia, también estaba la gente atacada en Tailandia. Pero vamos con Jordi Martin, que está en vivo en Bangkok, para que nos cuente todo lo que está pasando. ¿Qué hora es allá en Tailandia en estos momentos, Jordi? Sí. Pues mira, Clarisa, Rauli, dejadme deciros que aquí son las 4 de la madrugada. Yo he decidido no dormir ya, pues porque, bueno, ha habido una ceremonia esta noche y había que preparar el show. Y a ver, viene un show cargado con muchas noticias. Fijaos que estoy en la puerta, estoy saliendo en vivo desde la puerta del hotel donde están alojadas las Misses. Aquí deberían estar las 130 Misses, pero no hay 130. Aquí puede ser que haya 40 o 50. ¿Dónde están las restantes? Pues fijaos que hay muchas Misses que han decidido ya marcharse a sus países, que están pues un poco decepcionadas con el certamen. Hay mucha controversia que hoy vamos a hablar aquí en el show. Así que si os parece, veamos en esta pieza qué es lo que estaría pasando aquí en Miss Universo en Bangkok, en Tailandia. Fátima Bosch se coronó anoche en Tailandia como la nueva reina universal. Ella llegó al concurso entre favoritas, aunque no como la principal apuesta. Quienes dominaban la conversación en redes y entre expertos eran Costa de Marfil, Venezuela, Tailandia y Colombia, que habían arrasado en entrevistas, trajes típicos y preliminares. Pero todo cambió cuando en un evento previo, un directivo tailandés encaró a Bosch y hasta la llamó Dumbhead, generando tensión internacional y un vídeo viral que incendió el certamen. Tras el insulto, Bosch se levantó para abandonar el salón y, lo más fuerte, decenas de concursantes la siguieron en señal de apoyo. El walkout se volvió tendencia global. A partir de ahí, el ambiente se fracturó. Renuncias de jueces, acusaciones de irregularidades, favoritismos y falta de transparencia. Llegó la noche final y ¡boom!, se vino la polémica mayor. Cuando anunciaron a Fátima Bosch como Miss Universo, el público no reaccionó de forma unánime. Hubo aplausos, sí, pero también hubo abucheos y muy audibles. Un sonido que muchos asistentes describieron como el momento más tenso del certamen. La sorpresa fue enorme porque varias de las superfavoritas del público, Costa de Marfil y Filipinas, quedaron como quinta reina y cuarta finalista, mientras que Venezuela ocupó el tercer lugar, y eso solo encendió más las teorías de manipulación. Afuera del teatro, mientras unos celebraban a Fátima, otros la abucheaban escandalosamente. Y aquí es donde la cosa se puso seria. Varios jueces del certamen declararon que no hubo auditores independientes revisando los votos, como normalmente sucede en concursos de este nivel. Nawat Itzagrisil, director de Miss Universo Tailandia y con quien Fátima tuvo el enfrentamiento, posteó en sus redes millones de palabras que no se pueden decir. Frases que muchos aseguran manifiesta su rechazo a la coronación de la mexicana. Pero lo más explosivo vino del juez Omar Harfuch, quien renunció y aseguró que el presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, le pidió explícitamente que votara por Fátima Bosch porque le convenía para el negocio y la imagen de la organización tras el escándalo. Según él, declaró toda su verdad a un documental de HBO y hasta amenazó con demandar a la organización por fraude, abuso de poder, corrupción y hasta por daño emocional. Otros dos miembros del jurado también renunciaron horas antes del certamen. Estas declaraciones y renuncias inesperadas dispararon acusaciones de que el concurso estuvo viciado, manipulado y dirigido desde arriba.
La organización Miss Universo salió a negar todas estas acusaciones y rechazar lo dicho por este juez, pero evitó profundizar en las acusaciones de favoritismo. Y el que una persona se le invite y se le dé la oportunidad de ser jurado y que quiera llamar sus 2 minutos de fama contradiciendo o tergiversando y confundiendo a la gente, eso no lo voy a permitir. Y no es que renunció, yo le pedí que se retirara, lo renuncié y lo hice en mi firme convicción de que ese tipo de cosas no pueden pasar. Por su parte, Fátima Bosch ha dicho que su victoria es legítima, que el concurso no está amañado y que quiere usar su reinado para hablar de respeto, dignidad y empoderamiento femenino. ¿Tú pensabas que ganabas? Bueno, yo creo que todas entramos con mucha ilusión, pero bueno, la realidad es que nunca sabes qué va a pasar. Lo que yo hice fue dar todo de mí y bueno, al final los resultados fueron muy buenos y estoy muy contenta. Fátima, cuando empezó todo aquel escándalo, ¿tú te veías que acabarías ganando? Porque aquello, fíjate que ha sido... La verdad que cuando pasó eso yo sabía que, obviamente cuando toda esa situación se estaba dando, yo sabía que si levantaba mi voz, en cierta manera, era muy probable que no fuera a clasificar, ¿no? Pero lo que me gusta de esta nueva organización en Miss Universe es que ellos realmente sí están haciendo una plataforma para la que las mujeres nos podamos expresar, para que nos cuiden. Ellos no tuvieron nada que ver con ese incidente, al contrario, la organización de Miss Universo siempre nos expresó su apoyo a mí y a todas mis compañeras. Y bueno, yo creo que la prueba de eso es que hoy yo esté aquí, que me estén dando la oportunidad de verdad alzar la voz por muchas mujeres que han sido silenciadas y poder trabajar por ellas para que tengan más derechos y un mejor futuro. Clarisa, Raúl, dejadme daros aquí un par de informaciones que bueno, a ver, mira, cuando esta noche hubo una ceremonia, acudió pues Fátima, acudieron muchas misses y acudió Raúl Rocha. Raúl, en cuanto me ve, me dice: Jordi, quiero hablar contigo de manera privada. Me lleva a una esquina y se sincera conmigo. Tenemos una conversación de 8 minutos que evidentemente no puedo desvelar aquí en el show porque es una conversación totalmente privada. Pero sí que me da un dato que creo que es relevante y que lo voy a decir aquí en el show. Me dice Raúl Rocha que está cansado de salir al paso a desmentir cada una de las informaciones que están saliendo y que están dañando la imagen Miss Universo, y que de esto, de seguir así, estaría dispuesto a salirse del proyecto y vender la marca, porque no puede más. Considera que se está dañando su imagen como empresario y la marca Miss Universo. Vamos a ver de la controversia que hay, Jordi. La de Costa de Marfil también era una de las grandes favoritas para ganar. En todos los que son los portales que son especialistas en Miss Universo tenían a México, Venezuela, Chile, Tailandia, Costa Marfil, Tailandia, y en algunos incluían a la India y a Cuba como finalistas. Escogieron más bien las finalistas de este lugar, sí. Y los portales tenían razón de lo que estaba pasando. Ahora dejaron a muchas mujeres afuera que eran bellas. Y tuviste lo que pasó con Tailandia, porque el concurso fue en Tailandia. Entonces, de verdad que el concurso quedó con un mal sabor. Después que sucedió todo esto, el juez hablando que si le dijeron que tuviera que votar por México y todo lo que está pasando allá. Tú viviste y tú presentaste este video ahora de lo que estaba pasando allí después del concurso, Jordi. ¿Tú pensabas que iba a pasar algo grave, que iba la gente a protestar e irse al escenario? ¿Qué tú piensas? Sí. Pues fíjate que la situación fue súper surrealista, porque nada más acaba, la gente sale disparada, casi todo el público era apoyando a Tailandia porque era público local, pero tengo que deciros que la delegación que más fanáticos llevaba o más presencia llevaba era la de Costa de Marfil. Fijaos que Costa de Marfil es un país pues con un perfil adquisitivo bajo en teoría, y era la delegación que más estaba representada aquí. Bueno, pues Raúl y Clarisa, dejadme de daros un dato. Cuando acaba, todo el mundo sale disparado del venue, ¿bien? Los mexicanos empiezan a cantar Cielito Lindo, banderas de Viva México, y los de Costa de Marfil: corruptos, corruptos, esto no puede ser, esto es corrupción, esto está amañado.
se vivieron momentos de tensión, momentos que yo no sabía si eran peligrosos o no, porque por un lado unos decían cielito lindo y los otros estaban un poco ya tensos, pero tengo que deciros que sí, que se vivieron momentos de mucha tensión. Pero, tengo que deciros que había mucha policía, que en caso yo te de digo que algo. la cosa no hubiera ido a más. En los años anteriores siempre pasa lo mismo. Cuando uno termina un concurso te dicen no salgan, tiene que irse a su habitación y no salir porque abajo están los fanáticos y te pueden atacar de cualquier manera. Uno tiene que realmente esconderse porque eso siempre pasa. Ahora bien, aquí la real problemática es que están diciendo que ese top 2 estuvo ahí por el problema que pasó anteriormente con Nawaz, el tailandés, y Raúl Rocha, que era con la mexicana, que él estaba refiriéndose a su director mexicano, que es un dom igual que ella. Eso fue lo que pasó, como que fue una galleta sin mano en tu propio país. Mira quién va a ganar, México. Ahora, ese es realmente el problema que hay. Y tú puedes opinar, Clarisa, porque tú fuiste finalista en Miss Universo. ¿Cómo tú comparas el concurso de Miss Universo de este año como ha sido anteriormente? Mira, Raúl, yo pienso que desde que Donald Trump salió de la organización sí se ha visto una diferencia muy grande. O sea, nada político, esto es a nivel empresarial. Donald Trump, empresario, que era dueño de Miss Universo, esta franquicia, era un concurso bastante arreglado, o sea, organizado, estructurado ya por muchos años. Cuando él sale, entra una organización nueva, va cambiando muchas cosas. Entran mujeres que no son mujeres, entran mujeres embarazadas, divorciadas. O sea que ya realmente para yo darte una opinión objetiva tendría que ser el mismo concepto de antes. Es otro concurso muy diferente. Creo que ahora el concurso está buscando otro tipo de perfil, definitivamente, y al estar en manos tal vez de Raúl Rocha, que con todo el respeto, tal vez él no conoce el mundo de Miss Universo. Tiene que tener a alguien ahí que realmente sepa cómo funciona esto y cómo es justo para cada chica. Y por otro lado, Clarisa, vamos a decir y no echarle solamente la culpa a Raúl Rocha, de la gente que estaba manipulando esto para que esta ganara, este otro ganara, la gente que no eligieron y las mujeres eran bellas. Y tú dices, ¿cómo estas mujeres no pueden estar como la chilena en las top 12? Claro. Y que quizás obligaban a la gente a votar por otra gente. Esa es la cuestión, Raúl, que no se sabe ahora mismo cómo es. Antes te ponían la puntuación en la pantalla, como mencionó Dayanara aquí anteriormente. Ya no vemos la pantalla, no sabemos cuáles son las puntuaciones. O sea que realmente es confiar a ciegas de que el voto fue justo. Jordi, gracias. ya Jordi no está ahí con nosotros, señores. Gracias, Jordi. Estaba en vivo desde Bangkok, en Tailandia, con todo lo que pasó. Por otro lado... Pero yo sabía que la Miss México no estaba como favorita para ganar. No, sí estaba como favorita. No, pero no estaba como favorita tanto como la tailandesa. Bueno, Raúl, ahí tienes razón. Definitivamente. Pero yo sé, y yo la he visto ya varios videos después que ganó, que esa niña va a hacer un buen trabajo. No, porque ella pero yo sabe creo hablar, que, es muy oye, inteligente felicité a la y es hermosa. México y me parece excelente que salió. El problema es lo que pasó alrededor de todo esto. Ese es el problema. Y también de que no tenían una persona, como hacen usualmente en estos lugares, que es un equipo que está viendo la votación. Nosotros teníamos chaperona para todas partes. Tengo entendido que no había chaperona pero ni también siquiera. hay un equipo de contadores. Exacto. Que están chequeando un abogado, un attorney para que nadie esté cambiando los votos y todo eso. Exactamente. Pero bueno. Así que, señores, fue el Miss Universo más controversial que ha habido en la historia. Nos vamos a una pausa y volvemos con más del Gordo. La Flaca. Hay felicidad a la dominicana también, que estuvo entre las 30 y la latina también, Yamile.